Pero ahora nos compete otra cosa y es en presentar otro compañero que estaremos charlando un poquitito. Con nosotros, Hugo. ¿Quién lo conoce como Hugo? Nadie. Yo me enteré hace poco que se llama Hugo. Él es el Japo Romero. El Japo Romero. El Japo Romero. Japo, buen día. ¿Cómo te va? Acércate al micrófono porque no tenemos mucha tecnología, pero es lo que tenemos. ¿Cómo andás? Bien, bien, acá estamos. Contento de estar acá con ustedes. Bienvenido, Japo. Gracias. El peronismo tiene esos compañeros imprescindibles, el Japo es uno de ellos, que durante toda la pandemia siempre hemos hecho mucha mención también en esto. Has llevado adelante una tarea social enorme desde el Frente Territorial de la Militancia. ¿Cómo surfearon la pandemia en ese último tiempo? Queremos que nos cuentes un poquitito y cómo venís ahora. No, bien. Decidimos hacer esa olla solidaria 751, considerando que acá en La Plata hay mucha gente en situación de calle, más allá de que Julio Garro lo niega permanentemente. Y empezamos a pulmón con los compañeros, las compañeras del frente. Después se fueron acercando ayudas solidarias. Yo siempre rescato la de las agrupaciones sindicales peronistas, compañeros de Calle 4, de Desarrollo Social, del MTE, de Capital Federal, nos han dado una mano y nos pudimos organizar bastante. Al día de hoy tenemos aproximadamente 30, 40 familias y además un montón de compañeros sueltos que viven en los cajeros automáticos, en las plazas. Los miércoles, ¿no, Japón? Los miércoles. Y ahora anexamos con los compañeros que hacen los días viernes en 653, con Pipo Curi. Sí. Japo, nada, nosotros los peronistas nos causa mucho dolor, ¿no? Tener que hacer eso, digo, porque no nos hace feliz tener que hacer una olla. Porque la verdad que nosotros lo que siempre trabajamos para el pleno empleo, trabajamos para que los compañeros tengan dignidad, puedan comer el plato de comida en su casa. Pero esto que justamente vos decís, la invisibilización de la gente que vive en la calle, ¿cómo ves que se puede resolver? ¿Cómo ves que tenemos que empezar a encarar este tema? La única forma de resolverlo es, como bien decías vos, generando trabajo, que es lo que le permite a la gente vivir dignamente. A mí no me gusta hablar de trabajo digno, porque cualquier trabajo es digno. Lo que tiene que ser digno son los salarios. Pero bueno, hay que tener en cuenta que Alberto asumió un país quebrado a propósito por el gobierno de Macri y tuvimos que afrontar la pandemia, que destrozó el mundo. Así que bueno, esto es un paliativo, tratamos de dar una mano como podemos, pero el objetivo nuestro como peronistas es recrear la Argentina del trabajo, donde haya empleo pleno, salarios dignos de ya, condiciones de trabajo dignas. Entonces, a todo lo que perdimos durante los gobiernos neoliberales. Claro. Ahora olla creo que va a seguir existiendo siempre, porque para llegar a la justicia social realmente, Japo, no sé, quiero tu opinión, pero se necesitan muchísimos años de políticas de Estado que vayan direccionadas hacia el pueblo, con el peronismo al poder, ininterrumpidamente, porque nos ha pasado que grandes luchas que se han consagrado en el peronismo, con un borrón y cuenta nueva, por ejemplo la ley de medios, dejó de implementarse. Entonces digo, el fortalecimiento del movimiento va más allá de las urgencias que tenemos adelante. En la proyección, el peronismo, ¿crees que es relevante en todo esto? Hablo del Partido Justicialista. Bueno, a ver, el peronismo es relevante siempre. Y con respecto a cuántos años, el ejemplo lo tuvimos con el gobierno de Néstor y Cristina. Del 2003 al 2015, prácticamente cuando Cristina termina su mandato, quedaban muy pocas ollas, muy pocos comedores, muy pocos merenderos. Se habían transformado prácticamente en unidades básicas. Porque se había recuperado el empleo, el poder adquisitivo, estábamos en el buen camino. El Partido Justicialista a veces juega un rol muy importante y a veces, sinceramente, se desdibuja. Por eso a mí me gusta hablar del peronismo y Partido Justicialista. A veces son dos cosas distintas, aunque tendría que ser lo mismo. Lo vemos ahora. Se están discutiendo cuestiones internas de una forma salvaje, cuando mucho sentido no tiene. Disputar ciertos liderazgos me parece de mínima miserable. ¿Estás hablando acá de la provincia o de Nación? Provincia, Nación, en La Plata. En La Plata. Claro, a ver, lo ideal en esta etapa de crisis es que nos unamos.
Claro. Nosotros, ustedes saben que yo pertenezco a un sindicato, al sindicato de ladrilleros. Sí, señor. Siempre planteamos lo mismo, que lo importante es la unidad del campo nacional y popular. Cuando eso lo trasladamos adentro del PJ, empiezan a aparecer las mezquindades. Si empezamos por lo local, venimos de una derrota vergonzosa en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Donde tuvimos, o sea, cuando hablamos de democracia partidaria, tuvimos la mejor muestra de democracia que puede haber. 5 listas. 5 listas. El tema es que después no se respetó aquello de que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y terminamos regalándole la ciudad a un gobierno que es nefasto. Si eso lo vamos trasladando hacia arriba, se reproduce. Y la verdad que yo creo que hoy al liderazgo de Alberto o al que proponen de Máximo, no hay una propuesta seria para confrontar. A eso me refiero, ¿no? Tampoco me gusta la dedocracia, pero hay que pesar si hay un liderazgo fuerte como para confrontar o no. ¿Ves en la ciudad de La Plata? Porque también hablamos de la ciudad y nosotros hablamos todo el tiempo de que necesitamos recuperar la ciudad de La Plata, porque la ciudad de La Plata devastada, afuera de los límites de la ciudad, que es lo que me ha mostrado Garro en los últimos 2 gobiernos, ¿no? En el actual y el anterior, que es un trabajo en el casco urbano, algo lógico, clásico que ha hecho siempre tanto el radicalismo nefasto como, en este caso, la nueva derecha moderna representada en el PRO. ¿Ves la posibilidad de una unidad del Partido Justicialista? ¿Ves la unidad del peronismo cercana? ¿La ves lejana? ¿Cómo ves y cómo va a jugar? Obviamente, después vamos a hablar del movimiento obrero, pero ver cómo va a jugar el Frente Territorial de la Militancia, cómo estás definiendo yo sé que no te gusta decir que sos la conducción del Frente Territorial, porque sos un militante más y te conozco mucho, pero ¿con qué definición toma el Frente Territorial de la Militancia y cómo ves la unidad del peronismo platense? Bueno, a ver, nosotros como Frente Territorial nacimos justamente a través de esa crisis de la elección, ¿no? De las 5 listas. Cuando Garro había convocado las elecciones para delegados municipales, la dirigencia, digamos, decidió no participar y había compañeros de base que querían dar la pelea. Y ahí nos unimos compañeros que veníamos de distintos sectores. Yo participé activamente en la lista de Guillermo Escudero, fui candidato, claro. Pero había compañeros que estuvieron con Florencia, con Victoria, compañeros que no estuvieron con nadie, y nos juntamos. Entonces uno puede decir que de abajo nos podemos unir fácil los militantes. Lo que tiene que haber es voluntad política de los dirigentes. Y eso significa a veces ceder en lo que se refiere a los espacios o cargos a ocupar. Pero es la única forma de poder reconstruir la herramienta y ganar la ciudad. Respecto a eso, me parece que, mucho tiene que ver, porque también sos parte del movimiento obrero, vos lo dijiste recién, sos parte de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, sindicato que conduce el compañero Cáceres, que está pasando por un mal momento, ¿no? A nivel laboral, es una industria golpeada, pero sin embargo, el movimiento obrero siempre ha sido puntapié también en la construcción de la unidad del peronismo. ¿Ves que eso también puede aportar y además hacerte una pregunta concatenada con esa, que es cómo está la industria y cómo está el sindicato? Bueno, nosotros como sector estamos en un momento donde se podría hablar de que hay una reactivación, pero con un inconveniente que por ahora complica bastante la situación, que es la falta de mano de obra, aunque parezca mentira. Apa. El sindicato de ladrilleros tiene mayoritariamente trabajadores migrantes de origen boliviano. Hablábamos de los inmigrantes justamente. Casi un 90%. Y con esto de la pandemia los compañeros se fueron y no pudieron regresar en algunos casos. Y en otros casos no volvieron porque se revirtió el proceso en Bolivia, volvió a tener un gobierno popular y eso le genera muchas expectativas. Realmente durante el proceso de Evo Morales Bolivia mejoró muchísimo. Ya eso había hecho que muchos compañeros vuelvan y se queden allá. Y ahora, bueno, con esto de la pandemia se complicó, ¿no? Qué fenómeno eso, ¿no? Sí, realmente Bolivia siempre fue un país con mucha riqueza y muchísimos pobres. Claro. Sufrió la explotación, yo creo que una de las más grandes de Latinoamérica. La expoliación que tuvieron de su riqueza natural es tremenda. Uh-huh. Y bueno, ahora pues se está revirtiendo ese proceso, por lo tanto se complica. Y después hablando del rol del movimiento obrero,
yo creo que también nos debemos una fuerte autocrítica. No podemos exigirle a la política respeto o protagonismo cuando todavía no conseguimos saldar mínimamente una propuesta de 20, 30 puntos para la región y llevarla en conjunto con Movimiento Obrero. Esto también se vio en las últimas elecciones, las últimas pasos, ¿no? Compañeros que compartimos el espacio de CGT, de la 62, participando en distintas listas, y sinceramente no hubo una propuesta del Movimiento Obrero para la región. ¿Crees que tiene que haber una propuesta del Movimiento Obrero para la región? Estoy Es importante lo que está diciendo, ¿eh? La verdad que es una Estoy definición convencido. muy importante, ¿eh? Estoy convencido que nos debemos un fuerte debate y tenemos que... A ver, uno de los grandes proyectos que tiene este gobierno es reactivar el tema del canal de Magdalena. Sí. El puerto de La Plata, la ruta 6, todo eso significa un desarrollo muy importante para la región. Sí. El tema es si los trabajadores los vamos a ver de afuera, cómo se construye, o vamos a ser protagonistas y vamos a dar la discusión. Debemos Una ser discusión que viene protagonistas. hace muchísimos años. Sin duda. Un abrazo grande para mi compañero y amigo Japo, un luchador, dice Carlito Bandeira, que te mando un abrazo muy grande. Espectacular, negro, un abrazo. Negro. Qué grande, ¿eh? Japo, diste una... Nada, me descolocaste un poco porque la verdad que es algo que nosotros venimos planteando. Lo de lo bajo, muchas veces de la juventud sindical, pero diste una definición muy importante. Cuando hablas de una propuesta, una alternativa por parte del movimiento obrero, ¿te imaginas una propuesta real, una alternativa real desde el movimiento obrero? ¿Y crees que la ciudad está preparada para que un compañero del movimiento obrero pueda conducirla? Yo me la imagino siempre. Es más, nosotros como peronistas sabemos que una de las estrategias del peronismo original, ¿no? El primer gobierno, segundo gobierno de Perón, en cada embajada teníamos un agregado del movimiento obrero. Exacto. Tuvimos ministros, El tuvimos agregado diputados, obrero. tuvimos senadores. Y después, a ver, nosotros tenemos que seguir siendo siempre trabajadores. A mí me parece que tenemos que recuperar lo que perdimos en estos años, que fue la conciencia de clase. Que es lo más importante, ¿no? Por eso pasa después que un trabajador vote a un gobierno que le dice, te hicieron creer que podías comprar un aire acondicionado, tener un celular de última Qué generación. barbaridad. Entonces, Y que la culpa es tuya, sí. claro. Y después, también dar la discusión adentro del movimiento obrero, generar la propuesta, y ¿por qué no? A ver, uno de los mejores concejales que tenemos en La Plata en este momento es Cristian Bander, Que le mandamos un gran que es abrazo. un compañero, sí, un compañero enorme, pero además no, compañero enorme por una cuestión corporativa, porque está donde tiene que estar. Claro. Ya sea en un conflicto laboral, en un problema con los vecinos, en una solución para el barrio. Entonces, ¿por qué no podemos pretender que el movimiento obrero tenga un candidato a intendente? Claro. Claro. Japo, vemos el final del camino aquí en la ciudad de La Plata y la verdad que me pones muy contento. La verdad que me pone muy contento estas definiciones porque es algo que siempre uno lo charla. Y pensarlo por lo menos con la calidad de dirigentes sindicales que tenemos acá en la ciudad. Te quería preguntar sobre la expectativa y hemos visto en los últimos tiempos, y con esto ya te libero, pero ha salido Libertad el compañero Pata Medina, compañero que vos has acompañado en su momento, ha sido dirigente de la UOCRA. Dos cosas en particular, ¿cómo ves en la Libertad del Pata el reordenamiento de la UOCRA? ¿Y qué pensás de este nuevo sindicato que apareció en la ciudad a partir del gran quilombo que surgió con la intervención que es el CITRAIC? Bueno, a ver, el tema que me llega mucho porque con el Lo Pata sé, compartimos lo sé. muchísimos años, como delegado primero en obra, después dentro de la comisión directiva, luego tuvimos alguna diferencia, pero la verdad que cuando el Pata cayó en cana, es una sucesión de hechos, ¿no? Porque primero fue Milagro Salas, después el Pata Medina, después Marcelo Balcedo, después los compañeros de la UOCRA de Bahía Blanca. O sea, lo que pretendió el macrismo fue domesticar al movimiento obrero, a los movimientos sociales. El Pata Medina es un compañero que le dio muchísimo a los trabajadores de la región, muchísimo. Continuó una obra que había empezado Daniel Fernández. Eso también hay que hacerlo. Negro Fernández. Negro Fernández. Y no es casualidad que tenga el apoyo que tienen los trabajadores. Después tuvimos una intervención nefasta en la UOCRA. Digo tuvimos porque
es difícil. Seguís dejar estando de ahí. ser parte, ¿no? Te sentís parte. Decís de- me siento parte de esa historia. Decís después sinceramente. cuando lo meten en cana al Cuando Pata. lo meten en Canal Pata, Y viene una Vergara. intervención, claro, que fue nefasto. La verdad que un compañero que estuvo acá en La Plata en sus orígenes, fue parte del Frente de Agrupaciones que recuperó la UOCRA en los 80, y volvió convertido en un burócrata sindical que decidió aliarse a lo peor de lo peor, metió mafia, como dicen ellos. Eso lo hicieron en Rosario también. El secretario general de Rosario, ¿no? El secretario general de Rosario. Y bueno, en la intervención de acá metió lo peor que podía meter, que fue gente que no tenía nada que ver con la construcción, que patroteaban a los compañeros, Barra Brava. Barra Brava y demás, ¿no? Y así le fue. Se tuvo que ir, tendrá que responder por el compañero que asesinaron en Berisso, parte de esa barra que él manejó. Y con respecto a Citraí, que es un sindicato que se creó hace muchos años, por el lado de Loma Zamora, arrancaron, estaba en disidencia con Gerardo Martínez, y básicamente yo digo que eran compañeros mayoritariamente de izquierda, ¿no? Que armaron su propio sindicato, algo que va en contra de los principios del peronismo. Y el modelo sindical argentino. ¿No es cierto? La atomización. El sindicalismo argentino busca tener un sindicato por actividad. El modelo que no quisieron imponer fue el sindicato por rama, por fábrica y Por demás, empresa, para dividir a los trabajadores y tener más fuerza a los patrones, esto está claro. Y ahora bajaron, pero el tema que encima que dividen al sindicato de la construcción, al genuino que es la UOCRA, bajan con la misma lógica que tenía Vergara. O sea, el residual de lo que quedó de Vergara se metió en el Citraic. Y ya tuvieron intervenciones violentas, hubo hechos... Hubo un hecho en con Ensenada. armas, además, en Ensenada. Entonces, En la verdad Ternium, en Ternium, ¿no? ¿En dónde? En Ternium. Sí. Me parece que fue en Ternium, Sí, Sideral. sí, después hubo en destilería, hubo en la destilería termoeléctrica. también. Entonces no puede ser bueno dividir al movimiento obrero. Ni siquiera a partir de un solo sindicato. Y después los compañeros dirán, o sea, yo no sé si el Pata se volverá a presentar o no, si va a ser el Puli el que encabece esta recuperación del gremio, pero lo van a decidir los trabajadores. No lo puede decidir nadie por decreto esto. Claro. Más en una seccional como la de La Plata, que tiene toda una historia, que no arrancó ahora, sino que tiene muchos años de lucha. Claro. Así que bueno, esperemos que sea lo mejor para los compañeros constructores y que se recuperen todas las conquistas que se perdieron en este Que tiempo. vienen golpeados, ¿no? Los compañeros vienen golpeados después de la intervención, la verdad que perdieron muchos derechos y hubo un maltrato desde las patronales y muchos están esperando verdaderamente, ¿no? Que el sindicato vuelva a estar en autos, digamos. Claro, lo que pasa es que las patronales nunca quieren discutir lo que cuesta realmente la mano de obra y reconocer el esfuerzo de los trabajadores. Ya para ellos es un gasto, Claro. no es una inversión. En capacitar a un trabajador, en proveerle lo que corresponde La en seguridad materia de de seguridad y higiene. O sea, lo que le importa a ellos es construir. Yo me divertía cuando veía el escándalo este del decreto que derogó Alberto. Sí. Me salgo de tema, pero no, en realidad. Nosotros, tanto en el sindicato ladrillero como en la construcción, tenemos muchos trabajadores inmigrantes. Claro. Y nunca se quejó nadie cuando el trabajador está trabajando en negro, cuando está en condiciones de trata. Sí se quejan ahora porque supuestamente pueden ingresar al país teniendo antecedentes o no, cosas que son mentiras. Hablábamos aparte. eso hoy justamente. Criminalizan la figura del migrante. Cuando recién veíamos la noticia, como dice Nacho, también eso habla del peronismo, habla del movimiento obrero, que somos netamente formados por migrantes, ¿no? Todos somos migrantes y provenimos de familias migrantes. Sí, aparte el migrante que consideraba ese decreto es bastante ambiguo, porque el EWI también es migrante. Se robó un lago en el sur, alambró un parque nacional. Exacto. Se quedó con un lago, sí. Y no le correspondía el decreto, le corresponde a los compañeros que son de piel oscura. Y arma patrulla, Claro. y arma patrullas armadas, digo, ¿no? Por eso, son los decretos del macrismo. Así que bueno. Japo, un mensaje para la militancia y un mensaje para la dirigencia. Uy, qué difícil. La militancia, que sigamos pateándola como siempre, metiendo todo, defendiendo este gobierno, este proyecto nacional y popular, que sinceramente yo creo que si conseguimos en las elecciones que vienen
las mayorías legislativas en todos lados, Consejo Deliberante, Cámara de Diputados provinciales, senadores, a nivel nacional, vamos a ver el verdadero gobierno de Alberto Fernández y de Axel. Porque hoy está muy condicionado, a veces nos enojamos. Somos minoría en el Senado de la provincia. Por eso, nos enojamos con Alberto, nos enojamos con Axel, pero cuando hay que sacar una ley, nos olvidamos que la mayoría la tienen ellos. Claro. Y con respecto a los dirigentes, que hagan un esfuerzo, que recuerden que somos peronistas, se unan y, hablando en criollo, que se dejen de joder con las mezquindades. Gracias, Japo. No, gracias a ustedes. Gracias por haber estado. El Japo Romero, dirigente Gracias, del Japo. Frente Territorial de la Militancia, también dirigente de la UOLRA, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, gremio hermano. Usina Radio. El sonido que sacude a esta ciudad cuadrada.